produzca ruido. En los años 60, las nuevas tecnologías digitales dieron paso al sonar pasivo, una gran ventaja, pues permitía captar sonidos en el océano a cientos de millas de distancia. Al reducir el ruido ambiental del submarino, las señales lejanas se captaban más claramente. También se usaron ordenadores para ampliar, filtrar y depurar los sonidos exteriores. En la lucha entre submarinos, es esencial escuchar al enemigo antes de que te escuche él a ti. Existen dos maneras de asegurarse. Una es que nuestro submarino sea más silencioso que el suyo, que descargue menos energía en el agua. Y la segunda es contar con un sistema de sonar mejor que el usado por el enemigo y así detectarle antes de que él nos detecte a nosotros. Las nuevas técnicas silenciadoras y de escucha fueron incorporadas en el submarino nuclear de ataque USS Thresher, votado en julio de 1960. Para mejorar el sistema pasivo de sonar, toda la proa fue dedicada a este equipo. La proa de los submarinos es el lugar más silencioso, lo que permite que el equipo capte los más débiles sonidos que se produzcan en el agua. El nuevo submarino podía localizar y perseguir a las fuerzas navales soviéticas sin ser detectado, pero entonces ocurrió una gran tragedia. A las 7:47 de la tarde del 10 de abril de 1963, el Thresher comenzó un descenso a 200 millas de la costa de Boston. A las 9:13, envió un mensaje diciendo que tenía dificultades. Después de varios minutos, el barco comenzó a hundirse. Los operadores de radio oyeron cómo el submarino se quebraba cuando llegó a cierta profundidad. Cuando en el casco de un submarino se abre una brecha, ocurre lo contrario que cuando se soplan los tanques de lastre. Con el cambio rápido de presión, el aire arde y todo el mundo resulta abrasado en cuestión de segundos. Cuando la presión del agua comprime el casco, la atmósfera interna del submarino se densifica, haciendo que los gases se calienten hasta que se origina una explosión. El submarino accidentado se posó sobre el lecho oceánico a una profundidad de 2.400 metros. En una investigación posterior se dedujo que una fuga interna había obligado a apagar el reactor. El submarino intentó entonces soplar sus tanques de emergencia, pero no pudo hacerlo porque había unas tuberías congeladas. El Thresher era el submarino más avanzado que habíamos construido y no podíamos imaginar que pudiera perderse. Afortunadamente, el reactor del Thresher no explotó bajo la presión del agua que excedía las 240 atmósferas. Los diseños de contención y de apantallamiento demostraron ser adecuados y el reactor permanece en el fondo del océano aún hoy en día. La radioactividad en el lugar es vigilada constantemente y se dice que es mínima. Soportó la profundidad debido al metal empleado en su fabricación, a su espesor y su forma. Cuanto más se parece a una esfera, más posibilidades de resistir tiene debido a la manera en que la presión se distribuye por la vasija de contención. El accidente hizo que la autoconfianza del cuerpo de marina se resintiera, y al poco el almirante Rickover realizó una rigurosa investigación y se estudió a fondo el futuro sistema de construcción de submarinos. Los sistemas de seguridad en la construcción se volvieron extremadamente minuciosos. Todas las piezas eran inspeccionadas. Se investigaba la procedencia de los materiales, cómo se trataban, dónde se instalaban en el submarino. Además de la estricta prueba e inspección de los materiales y la maquinaria, la preocupación por la seguridad es también evidente en el entrenamiento que se imparte en la Escuela Naval de Submarinismo en Groton, Connecticut. El punto fuerte de la flota submarina norteamericana es el entrenamiento que se da a su personal en la Escuela Naval de Submarinismo en Groton, Connecticut. Cada submarinista debe acudir a clase durante casi un año. Estudia táctica, navegación, electrónica, armamento y sonar, entre otras materias. Estar bajo el agua es peligroso, la presión es muy alta y la radioactividad puede acabar con la vida de los tripulantes. Es importante que siempre se sepa lo que se debe hacer.
Si se quiere saber lo importante que es una escuela para submarinistas, fijémonos en las marinas que no disponen de ella, como la rusa. Si examinamos el número de rusos que han sido horriblemente mutilados por haber cometido errores en los submarinos nucleares, nos inclinaremos a opinar que Groton es una buena inversión para los submarinistas norteamericanos. Una de las partes más importantes del entrenamiento de los submarinistas es el control de los incendios. Un incendio bajo el agua, si no es tratado adecuadamente, ocasionará una muerte segura para la tripulación. El oxígeno es consumido muy rápidamente. Si el fuego se extiende, el oxígeno consumido por él será mayor que el producido por el submarino y la tripulación morirá. Extinguir rápidamente un incendio es absolutamente vital. Los alumnos realizan continuamente prácticas de aislamiento, contención y detención de fugas en condiciones de inundación. A una gran profundidad, la menor vía de agua es un problema, porque el agua entra por todas partes y puede ocasionar el desastre. Hay que repararla inmediatamente, porque en 30 segundos o un minuto, la vía estará completamente fuera de control y ya no habrá solución. Además, mojará con agua salada el equipo eléctrico del compartimento. Y si es un equipo importante, quedará inutilizado. Los marineros practican en simuladores que reproducen los controles del submarino. Se enfrentan a condiciones extremas, tales como cargas de profundidad, inclinaciones fuertes y persecución de submarinos enemigos. También realizan maniobras en condiciones que simulan las de un hundimiento. Tienen que entrenarse constantemente en esos procedimientos de seguridad para que sus reacciones sean casi intuitivas y solucionen así cualquier problema. Después de un año de estudios en tierra, los marineros pasan a entrenarse en submarinos en el mar durante al menos 8 meses. A continuación obtienen su delfín, la insignia que les acredita como submarinistas. Los que pretendían llegar a oficial regresaban varias veces a la escuela durante un periodo de 5 años, alternando las clases con periodos en el mar. Estados Unidos apostó fuerte por el entrenamiento de sus tripulaciones, por los procedimientos de seguridad y por la tecnología avanzada para competir con el creciente número de submarinos soviéticos, que eran un 10% más de los que tenía Norteamérica a mediados de los años 70. Técnicamente, los submarinos soviéticos estaban poniéndose también a la altura de los submarinos norteamericanos. El Akula, un submarino soviético de ataque botado en 1975, consiguió velocidades de 35 nudos en inmersión y era extremadamente silencioso. La Guerra Fría comenzaba a intensificarse en todo el mundo. Cierto número de submarinos norteamericanos penetraban en aguas territoriales soviéticas de manera regular para realizar operaciones de inteligencia. Se vigilaban las operaciones de la flota soviética y se iba directamente por debajo de los cascos de sus barcos para tomar fotografías. Para ello se empleaban las mismas rutinas que en tiempo de guerra. La misión de los submarinos de ataque norteamericanos era operar en cualquier escenario de la Guerra Fría para enfrentarse a los submarinos soviéticos y a veces recoger información en los propios puertos soviéticos. Operaban en solitario y en aguas controladas por el enemigo. Yo solía decirle a mis capitanes que si iban a un lugar en el que no estaban rodeados por muchos barcos enemigos, es que se habían equivocado de sitio. Podían permanecer en el puesto durante largos periodos de tiempo para recoger datos de todo tipo. Los submarinos rápidos de ataque eran muy temidos, porque podían presentarse en cualquier lugar sin ser vistos, podían destruir al enemigo sin correr ningún riesgo. De vez en cuando, durante los años 80, les enviábamos mensajes de advertencia a los rusos. Los submarinos, que estaban de patrulla y siguiendo embarcaciones soviéticas, encendían simultáneamente el radar activo y emitían señales a sus objetivos. Se trataba de advertirles que sabíamos dónde se encontraban y que no podían hacer nada para impedirlo. El mortífero juego del escondite continuó por todos los rincones del océano. Pero en 1982 la Unión Soviética mostró un auténtico monstruo de las profundidades, el Taifún.
Un barco de 177 metros de longitud, 25.000 toneladas y 20.000 misiles balísticos con cabezas MIRV de un radio de acción de 6.000 millas náuticas. Tenía doble casco, 2 reactores y cargaba 24 torpedos. Se convirtió en el mayor submarino del mundo y todavía sigue operativo. Debido al largo alcance de sus misiles y a la efectividad del sonar norteamericano, los rusos se retiraron a sus bastiones del Ártico en los años 80. Situaron sus submarinos balísticos bajo el Ártico, cerca de sus puertos continentales, y los rodearon con submarinos de ataque. El diseño de la torreta plana del Taifún reflejaba una nueva táctica. Necesitaba salir rápidamente de la corteza de hielo. Por eso tenía que ser resistente y duradera, para emerger a través del hielo y lanzar sus misiles y comunicarse. Como la Guerra Fría terminó a finales de los años 80, los submarinos norteamericanos están cambiando de una estrategia de duelo entre superpotencias a unas tácticas más complejas para adecuarse a las nuevas circunstancias. Los submarinos de ataque están pasando por una completa redefinición de sus funciones. Ahora están estrechamente vinculados a grupos de combate. La amenaza actual ya no está monopolizada. Puede provenir de una nación o de un grupo terrorista, y es muy posible que se produzca en aguas poco profundas, no en alta mar, ya que las naciones a las que nos enfrentamos no tienen fuerzas navales en esas aguas. Debido a los tratados de limitación de armas estratégicas, los Estados Unidos y Rusia han detenido sus programas de submarinos balísticos y han aparcado otros tantos. Ambas naciones continúan construyendo y mejorando submarinos de ataque. Gran Bretaña, Francia y China también poseen su propia fuerza de submarinos nucleares. Sin embargo, después de décadas de constantes crisis y producciones aceleradas, los programas norteamericano y ruso de submarinos nucleares se han detenido. Ahora los submarinos norteamericanos llevan tripulaciones mejor entrenadas y equipos de sonar más efectivos. La capacidad de fuego de los dos países sigue siendo suficiente para acabar varias veces con la humanidad. Los costes financieros han sido sorprendentes. Desde mediados del siglo XX, los Estados Unidos han gastado cerca de 800.000 millones de dólares en submarinos balísticos y de ataque. Para muchos militares de la Guerra Fría, el dinero ha estado bien empleado, al menos hasta ahora. No hubo guerra, nunca les disparamos y ellos no nos dispararon tampoco. Eso fue una auténtica victoria, aunque para muchos la moraleja fue creer que se podían haber suprimido de las Fuerzas Armadas y haber empleado ese dinero en otras cosas. Pero el resultado de aquella paz litigante fue la paz misma. Aunque cientos de aquellas máquinas mortíferas han estado paseando silenciosamente por los océanos durante décadas, nunca lanzaron una sola cabeza nuclear. En la actualidad, en las profundidades marinas, todavía continúa el juego del ratón y el gato entre estos ingenios de alta tecnología. Siguen probándose y persiguiéndose unos a otros en previsión de una posible guerra. Una guerra que con seguridad pondría fin a nuestra civilización.